Ya somos 41. Sí, ya somos bastantes. Si a mí se me corta mucho, después que tome la palabra Marisa o Ana, porque mi compu está andando mal. ¿Mm? Dale, que empiece ya Lucía. ¿Escucharon? ¿Te parece? Bueno, dale. Bueno, te dejo la voz a vos, Marisa, y a Lucía. Yo me silencio, ¿eh? Dale. Bueno, ahí se ve. Sí. Bueno, hoy vamos a dar una clase de registros. Para iniciar, vamos a ver qué es un registro y qué función cumple. Los registros en grabado facilitan el trabajo de estampación. Nos permiten saber la posición exacta en la que se debe colocar el papel y la plancha entintada. ¿Sí? Los materiales que necesitamos para hacerlos son, en primer lugar, la matriz. La matriz puede ser de nylon, linóleo, MDF, PVC flexible, bueno, todos los materiales que venimos usando hasta ahora. Un cartón gris de 2 milímetros o de 3 milímetros, eso depende de la matriz. ¿Por qué escribí entre paréntesis que depende de la matriz? Porque a cada una está, digamos, porque a la matriz de blanco y negro, antes de que empiecen a trabajarlas con las herramientas, tienen que pegarle por detrás un cartón, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta la altura a la que quede la matriz con el cartón pegado por detrás para poder comprar el cartón que van a usar de registro. Después van a tener que utilizar trincheta, lápiz, goma de borrar, regla y escuadra. ¿Cómo se construye? Para la construcción de un registro de blanco y negro, primero vamos a tomar las medidas de la matriz, la hoja, teniendo en cuenta los bordes que tiene que tener alrededor de la matriz. Siempre de abajo, ¿se ve la flechita que estoy marcando? Sí, se ve. Bueno, genial. Siempre de abajo tiene que tener al menos 10 centímetros. De los laterales, al menos 2 dedos. Acá, esta imagen que yo armé es una matriz hipotética, porque en realidad el ejemplo que les voy a mostrar hoy es una matriz que realicé el año que cursé la materia, que hice este trabajo de blanco y negro. Entonces, bueno, esta imagen la armé con una matriz que tenía acá en mi casa. Entonces el borde lateral tiene que tener al menos 2 dedos de ancho y el borde superior tiene que tener 5 centímetros, al menos. ¿Sí? Y para armar el registro tenemos que tener en cuenta esto porque alrededor de la hoja tiene que quedar al menos 5 centímetros de cada lado. El siguiente paso, lo que hacemos es pasar estas medidas al cartón que usaremos como registro. Siempre recordando dejar estos 5 centímetros aproximadamente de cada lado. Calaremos en el siguiente paso el lugar donde iría ubicada la matriz. Luego mediremos que la misma quede bien encastrada dentro de esta abertura. Para eso tienen que tomar las medidas exactas. Lo que hacemos luego es recortar un cartón del mismo tamaño de nuestro registro y también otros pedacitos de cartón de 2 centímetros por 4 centímetros aproximadamente que usaremos de topes para la hoja. Veamos el cartón que recortamos por detrás.
Y en el siguiente paso lo que hacemos es ubicar la hoja que usaremos para estampar, teniendo en cuenta medir previamente que todas las hojas tengan el mismo tamaño. La ubicamos en el lugar que ya marcamos previamente, que va a estar ubicada, y colocamos los topes bien en los ángulos de la hoja. Y yo en este caso le puse uno en el lateral para asegurarla bien a la hoja. De este lado tenemos cómo nos quedaría. Acá en este hueco iría la matriz. ¿Sí? Así se construye el registro. Bueno, chao. Ahora vamos a la realización de la matriz, el intentado y la impresión. Primero, tenemos que pasar el boceto a un papel vegetal. En este caso, lo que había hecho, como el boceto era bastante complejo, fue un proceso que valoré muchísimo, por eso hasta el día de hoy todavía tengo el boceto guardado y el papel vegetal. Como era bastante complejo, lo que hice fue escanearlo y luego imprimirlo en un papel vegetal, teniendo en cuenta el espejado. ¿Sí? Acá se ve que está espejado de este lado. Es importante que esté espejado, porque si no después la copia no sale. Colocamos en el siguiente paso el papel vegetal encima de la matriz y lo aseguramos con cinta al registro. En este paso también hay que ser precavidos y tratar de ser lo más exactos posibles al ubicar el papel vegetal para lograr mejores resultados. Lo que hacemos es asegurarlo bien con cinta, en todo el borde superior, en todo este borde, todo entero. Acá en la imagen se ve un pedacito nomás, pero ustedes tienen que pegarle todo el borde. ¿Sí? Luego, lo que hacemos es colocar un papel carbónico por debajo del papel vegetal y encima de la matriz para pasar el diseño a la matriz. Una vez que pasamos el diseño, lo desbastamos con las guías o las herramientas de filo fijo. En este caso, como la matriz ya la tenían hecha, bueno, ya ven que ya está hecho el proceso. No pude No sos graciosa, amigo. automatizártelo de otra forma. Pero hasta ahí se entiende cómo va el proceso. Porque si necesitan que repita algo, lo repito ahora. Sí, perdóname, te hago una pregunta. Sí. No tomé bien, no te entendí muy bien yo, pero es un problema mío. ¿Los topecitos eran para la matriz o para la hoja? Es para el registro y tenemos que tomar en cuenta la hoja. Bien, gracias. ¿Por qué? Bien, bueno, seguimos entonces. Ahora vamos al entintado y la impresión. Ay, perdón, apreté mal. Por acá. Bueno, los materiales que vamos a necesitar. Primero, papel de diario para cubrir toda la mesa donde vayan a trabajar. Después, el rodillo, la tinta, trapos, espátula, un vidrio en donde vamos a estirar la tinta, la matriz ya construida, el registro y guantes de látex, que en la foto no aparecen, pero bueno, están ahí citados. El entintado no lo hice un poquito más general porque está muy bien desarrollado en la clase número 4, explicó Marisa. Ahí está muy claramente explicados todos los pasos
me pareció muy bueno que repasen ese apunte que es al principio de año, Qué para no pésima confundir eso, eso. hermana. Pero bueno, más o menos les muestro acá, estiré la tinta, luego la entinté. Y el paso siguiente es ubicar la matriz en el calado que habíamos hecho y que ya habíamos medido antes cómo quedaba la matriz ubicada ahí. En el caso de que la matriz no les quede bien ajustada exactamente al registro, lo que hacen es marcarse en uno de los laterales con lápiz en donde queda exactamente encajado el registro. ¿Sí? Más que nada para que todas las copias les salgan exactamente iguales. Bueno, ahora en este paso de impresión les muestro un video. Acá lo que hago es primero, ya ubiqué la matriz entintada. Lo que hago es ubicar primero la hoja en estos topes y luego calcular por ahí cómo queda en ese tope y bajarla lentamente a la hoja y acomodar bien y ejercer presión encima. Después se cortan unos pedacitos de cinta, aseguramos bien. Yo ahí aseguré solamente en 2 de los laterales, pero ustedes lo conveniente sería que aseguren en todos los laterales con cinta. Y luego procedemos a ejercer presión con la cuchara. En este video usé una cuchara de metal, pero lo más conveniente es que usen una cuchara de madera, ¿sí? Para que tengan mejores resultados. Una pregunta, perdón, que me dio duda eso. Sí. A mí me pasa que a veces no me doy Sí. cuenta, me pasó el año pasado cuando hice la materia y teníamos que estampar en la hoja, ¿qué pasa si si en un momento empiezo a apretar de más? O sea, no sé por qué me pasa eso, de que me confundo y empiezo a apretar mucho más fuerte, tipo, se me va a marcar mal si yo marco un poco más fuerte. O sea, ¿qué puedo hacer con eso? Depende, en ese caso, depende de la cantidad de tinta que hayas puesto. Si pusiste mucha tinta en exceso, la copia puede llegar a ser que quede reventada. ¿Qué quiere decir eso? Que los bordes, en donde tiene que haber una línea blanca, que quizás sea una línea blanca medio finita, se empiezan a desdibujar y queda como con un exceso de tinta, en el caso de que ejerzas mucha presión y que tenga mucha tinta. Lo que puedes hacer es ir tratando de medir la presión y a medida que lo vas haciendo, vas levantando la hoja para ver cómo va quedando. A ver, vuelvo el video. Capaz que... Bueno, acá. Ahí, cuando hacemos la presión y vamos entintando, lo que podemos hacer es levantar, acá en el video yo no se los muestro, pero agarran y levantan la hoja de los laterales y mantienen la presión en esta mano para que no se mueva desde el centro y van observando cómo van quedando las tampas, si se va marcando mucho, si tiene mucha presión, si tiene poca presión, poca tinta. Eso es, a medida que lo vayan haciendo se van a ir dando cuenta. Es un proceso que a medida que se va experimentando, se va conociendo mejor cómo llevarlo adelante. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Hola Lucía, ¿cómo estás? Sí. Te hago una consulta. Me quedó lo del papel vegetal. Sí. ¿Cómo eso no entendí bien cómo hiciste? Lo que hice fue escanear el boceto y después lo imprimí ya espejado.
ves que en vez de estar las columnas de este lado, por ejemplo, están del otro. Sí, sí. Entonces directamente le fui a un lugar y lo imprimí directamente sobre un papel vegetal. Mira, no sabía que se podía. Buenas noches. Te hago una preguntita. Decime. Bueno, Perdón. Quería saber, ¿el papel vegetal puede ser, lo podés hacer con la impresora tuya? ¿Podés hacer eso de imprimirlo y sacar el espejado? Sí. Sí, Bien. De otra forma, la tradicional es que ustedes agarren un papel vegetal o un papel de calcar y directamente lo que hagan es pasarlo todo completo el dibujo. Yo como era un dibujo que me parecía como medio complejo para hacerlo todo manualmente, directamente lo escaneé y lo imprimí. Para Bien, simplificar muchas gracias. Yo tengo una preguntita, o sea que la impresión en papel vegetal es solamente para darlo vuelta y que se vea del otro lado, no es por el papel en sí, sino por su transparencia. Claro. Ah, genial. Gracias. Entonces, hago una consulta. Entonces, si en el registro yo no uso el papel carbónico, directamente lo transfiero a la matriz con el papel vegetal, haciéndolo de manera manual, va a estar bien de todas formas el registro. Y sí, el tema que esté espejado, eso es lo más Sí. importante. Claro, porque yo lo espejo así, sin usar papel carbónico y todo eso. Pero la duda era si ese paso no estaba en el registro, si iba a estar bien o mal. Es que perdón, hay que pasarlo de una Lu, manera. pero si no lo pasás con, perdón, Lucía, si no lo pasás, Juliana, con carbónico, ¿con qué lo pasás a la matriz? El grafito queda sobre la matriz. Pero acordate que la matriz va a estar de color negro. No, porque yo no la pinto. Pero tenés que pintarla. Sí o sí, o sea, yo Sí o pregunté el otro día a Maxi si necesitaba pintarla sí o sí, yo uso linóleo. Y me dijo que no era necesario. Nosotros pedimos que siempre que la pinten en todos los otros trabajos, hemos pedido que lo pinten de manera de que cuando van desbastando la matriz, van viendo cómo queda. O sea, no te saltees el paso de pintarla. Claro, no, yo en realidad desde un principio nunca la pinté. Bueno, pero este trabajo, que es más complejo, Bien. porque los bocetos son más complejos que los anteriores, pinta la matriz y pasala con un carbónico. Perfecto, entonces lo hago así. Exacto. Bueno, muchas gracias, profe. Pueden usar un carbónico blanco o amarillo, que se ve mejor. Perdón, ahora recién se me ocurrió una... Perdón, recién tuve una duda, me quedé así con lo del entintado. Si yo, no sé, por error en la experiencia, en la poca experiencia que tengo así con la madera, le pongo más tinta, ¿eso se puede limpiar y volver a utilizarlo? O directamente ponerle, por ejemplo, la madera queda como muy humedecida y tengo que utilizar otra nueva. No sé si me expliqué bien. No, porque vas a usar una matriz de madera. ¿Cómo es tu matriz? Ay, perdón, no te entendí eso. Perdón, sí, capaz que me expliqué mal. Yo tengo una matriz, ¿no? Que es de madera y la entinto de más. ¿Eso hay una posibilidad de arreglarlo, tipo de sacarle todo lo que pinté de más? ¿O directamente tengo que usar otra madera? Perdón, Lucía, acordate que en la virtualidad estamos usando solamente Bailon, linóleo y MDF. No estamos usando terciado de Guatambú.
Ahí, sí, ahí está, pero el tema es que me quedé con la duda porque no sabía qué pasaba con la madera, tipo, porque me imagino que cuando le pones mucha, como que se debe humedecer e hincharse. Si te pones No, No, porque la matriz está preparada, Lucía. Ah, ahí está. Bueno, gracias. claro, la matriz siempre se prepara previamente para impermeabilizarla. Bueno, entonces Discúlpame, finalizando con Lu, esto. un minuto. Sí. Los alumnos del 2020, o sea, los del 2021 saben, nosotros hemos dado todo el año cómo es el proceso, con lo cual saben qué tipos de matrices estamos usando en la virtualidad y hemos explicado cómo hay que prepararlas. Los del 2020, recuerden que tienen que mirar todo lo que está en el aula para ver cómo se prepara la matriz, cómo se corta y cómo se entinta. Habíamos quedado en eso. O como para que se despejen algún tipo de dudas, si no, no van a poder realizar este trabajo. ¿Querés terminar, Lucía? Sí, para finalizar, bueno, la impresión y una vez que ya terminamos de ejercer la presión sobre la hoja, se genera la estampa. Digamos, acá está la estampa. ¿Cómo quedaría? Como ven, la estampa siempre queda espejada justamente porque la estampa tenía que quedar así, por eso la espejamos. Eso. Previamente hicimos la matriz espejada para que después la estampa quede con las columnas de este lado como debían quedar, por ejemplo. Bueno, eso es todo en cuanto a la realización de la matriz, el entintado y la impresión. Recuerden que los materiales para la matriz son Bylon, linóleo, MDF. Y acá hay un paso que yo no incluí, pero que es importante, pintar el registro de negro y usar un papel carbónico de color blanco o amarillo, para que puedan verlo. ¿Sí? El registro no, Lucía, la matriz. La matriz, disculpen. La matriz, sí, me confundí yo. Recuerden que de este trabajo tienen que sacar 3 estampas. Cerró el culo, vieja de mierda. Estampas buenas significan que el papel no esté lastimado, que no esté manchado, que no le falte tinta, que no salga más claro en una parte y más oscura en otra, con lo cual probablemente terminen sacando más de 3, porque no siempre salen bien. Esto, si lo hicieran en la presencialidad, pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, ustedes después van a elegir las 3 estampas correctas y numeran solamente las estampas buenas. Una vez que sacan la estampa, la primera, después tienen que repetir el proceso, volver a entintar la matriz, volver a ponerla en el registro, volver a encajar la hoja, volver a cucharear y así sacar la segunda estampa y así sucesivamente hasta lograr tener las 3 estampas buenas. En el caso de que no pueden hacer todo el tiraje en una sola sesión y la dejan una para seguir otro día, recuerden que hay que limpiar la matriz, el rodillo, el lugar donde entintan, pero sobre todo la matriz y el rodillo para que no se deteriore y después arrancar otro día siguiendo con el entintado de la matriz. ¿Puedo acotar algo, Laura? Sí, Ana. Bien. No, a lo mejor los alumnos no están entendiendo muy bien para qué sirve esta cuestión del registro, teniendo en cuenta que estamos haciendo las impresiones a mano.
el registro es importante, como explicó Lucía, para que las estampas, para que la estampa, o sea, la huella impresa, siempre salga en el mismo lugar de la hoja. Y no tengamos 3 estampas, en la impresión más arriba, en otra más abajo, en otra torcida. Entonces, por un lado, el registro sirve para esta función simple de que la huella impresa siempre esté en el mismo lugar del papel, que eso es importante cuando uno hace una edición. O sea, nosotros les vamos a pedir que las 3 estampas buenas tengan la misma disposición de la huella impresa en el papel. ¿Entiende? O sea, que el papel siempre tenga la misma cantidad de papel, de margen de papel en las 3 estampas. ¿Puedo hacer una consulta? Espera un segundito. Eso por un lado. Otra cuestión importante cuando hacemos la impresión manual, o sea, con cuchara, ustedes fíjense que Lucía recalcó este detalle de que el registro tenga el mismo espesor que la matriz o un poquito menos que la matriz. Eso es importante porque si ustedes no utilizan un dispositivo parecido a este, les va a quedar la matriz sobre una mesa, por ejemplo, y el papel sobre la matriz, va a haber un desnivel. Ese desnivel muchas veces molesta para hacer la impresión. Entonces, el hecho de encastrar la matriz en un marco cuyo espesor es similar al de la matriz, les va a dar muchísima más estabilidad al papel en el momento de hacer presión con la cuchara y desplazar la cuchara sobre toda la superficie de la matriz. Es es un dispositivo que por ahí les resulta engorroso en cuanto a la construcción y, digamos, todos los pasos previos que lleva para construirlo, pero después en el momento de empezar a imprimir, facilita mucho el trabajo con la matriz y la cuchara, y que no se mueva el papel y que no se ensucie. Entonces, tomen en cuenta estos consejos porque son para justamente hacer menos difícil todas las maniobras que tienen que ver con el entintado para lograr estampas buenas. ¿Sí? Sí, quería agregar algo más, Ana. Piensen que después de este trabajo viene el trabajo de color, que si ustedes usan para los trabajos de color el mismo tamaño de matriz, les va a servir este registro que hicieron. Si no cambian el tamaño de la matriz, les sirve para el trabajo de color también. Claro, eso también es una solución práctica para no tener que construir otro marco de cartón, que las matrices tengan, por supuesto, el mismo tamaño, que sean del mismo tamaño para que la huella, digamos, para que el agujero coincida para todas las matrices. En este caso, en el caso de la matriz del trabajo de blanco y negro, no existe la dificultad de que coincidan los diferentes colores que sí vamos a tener después cuando hagamos el trabajo de color. Entonces, es importante también esta práctica con el registro y la estampa de blanco y negro para ir ganando experiencia para el siguiente trabajo, que es más complejo, que es cuando ya incluimos varios colores en el trabajo, que implican a su vez varias matrices. Entonces, tómenlo como una ejercitación para ir haciendo el próximo trabajo, que va a ser mucho más complejo que este. Sí, y donde el registro, además, para el trabajo de color es indispensable, porque si no, no se puede obtener el resultado. O sea, nos queda después de este trabajo de blanco y negro un trabajo de color, habitualmente eran 2, pero en la virtualidad, para hacerlo más sencillo, dejamos uno solo. Pero bueno, los pasos a medida que vamos avanzando en la materia, indudablemente se van complejizando. Pero hacer un buen registro nos garantiza, alguien preguntaba antes, de hacer la hoja más grande, si se le corría la hoja. Si ustedes siguen el paso a paso, como le explicó también Lucía, es muy importante los topes para la hoja, como les ha indicado Luz, y una vez que esté colocada, poner las cintas que ella decía, porque de esa manera
sería mucho más difícil que la hoja se les corra. O sea que el registro garantiza además que sea mucho más difícil que se le mueva la estampa y se corra o sea movida. O sea que en general no es solamente, digamos, que quede derecha, sino que la estampa mejore en su calidad. Claro, que sea más Además de la práctica que decía. No sé, Lucy, ¿querés salir de la pantalla completa? Dale. Dejo de compartir. Vale. Lucía, preguntaban en el chat si lo vas a dejar disponible en el aula a este PowerPoint. Sí, incluso estaba pasando el Prezi a PDF. Bien. Para que sea más simple para los que no pueden abrir el Prezi computadora, porque hay algunas computadoras que no lo abren al Prezi o que es muy lento o se vuelve muy pesado. Entonces, bueno, estaba pasando ahora toda esa información a un PDF. Sí, después para poder descargarlo. Cuando armamos el aula, lo vamos a poner. Lu, hay una pregunta en el chat sobre la matriz, fíjate. Ahí veo. El registro de Preguntan si el registro debería ser 1 milímetro más fino que la matriz. Más fino que la matriz. No, tendría que quedar todo a la misma altura. No sé. Profe, bien, pero... yo en los trabajos anteriores hice un registro, y acá lo tengo. Para hacer los trabajos anteriores, me acordaba de cuando había hecho grabado hace muchos años, y bueno, lo utilicé para hacer las impresiones que veníamos haciendo. Este es más chico que el que necesitamos ahora, pero me facilitó mucho la impresión. Que tiene la cinta porque medio ahí. Sí. Ahora, Jessy, para este trabajo tenés que hacer el registro como lo enseñó Lucía. Sí. Pero bueno, lo hice con lo que me acordaba y me facilitó mucho la impresión. Sí, van a ver que en realidad, aunque es un poco engorroso preparar el registro, después les alivia bastante el trabajo de la impresión. Y bueno, justamente creo que si quieren aprovechar el trabajo de color, háganlo también con las matrices del mismo tamaño, de manera de que puedan usar el mismo registro. Bien, consultas y preguntas, aquí estamos. Yo quería consultar, profe. Dale, hola, buenas noches. Buenas noches. Entonces, el registro en realidad sería este soporte que sostendría, digamos, la hoja y dentro, digamos, la matriz. O sea, sería la matriz y el ajuste sería de la hoja, ¿no? Claro, sí. Vos tenés que hacer el registro que indicó Lucía y que vamos a poner en el aula, según el tamaño de la matriz, que en este caso nosotros le habíamos pedido una 4, y tenés que pasar el boceto a la matriz con el registro, no sin el registro. O sea que una vez que tengas... Claro, por eso, o sea, el registro sería este soporte que sostiene, digamos, la matriz. Sí. Para que la hoja después cuando hacen la estampa, eso sería el registro, perfecto. Sí, lo que acaba de explicar Lucía. Bárbaro, entonces yo quería saber si el registro, digamos, era el sistema, digamos, de las mensulitas esas que tiene, que es lo que te graba la hoja. ¿Eso se llamaría el registro o el procedimiento que se hace? El registro es todo el librito de cartón que acaba de indicar Lucía. Ah, listo, perfecto, gracias. Que lo tienen que usar desde el vamos ya para pasar el boceto a la matriz. Quería recordarles que, bueno, en los dibujos que no son tan complejos, pueden hacer el espejado, o sea, con un papel de calcar los contornos y pasarlos con carbónico. No es necesario que lo impriman en papel vegetal. Cuando el boceto es muy complejo, como el que hizo Lucía, si quieren pueden hacerlo de esa manera.
también lo pueden hacer manual. Pero recuerden que para iniciar el trabajo tienen que tener el boceto aprobado, con lo cual nosotros estuvimos corrigiendo, hay gente que ya lo tiene aprobado, o sea que ya puede empezar, y la que no lo tiene aprobado, vayan al campus a ver los comentarios como para ir retrasando, y bueno, y hay otros que directamente todavía no mandaron nada. O sea que vayan poniéndose a tono, porque bueno, nos queda septiembre y octubre y nos falta un trabajo más. ¿Puedo hacer una consulta? Porque yo me tengo que retirar antes hoy. Es bastante Dale, rápido. Malena. Sí, gracias. Yo le mandé mi consulta a Ana porque vi que justo me corrigió ella por si no llegaba a consultar. A mí me aprobaron, era así, yo mandé los bocetos. Me dijo Ana que yo le agregue la letra, por más que yo ya lo tenía aprobado. Yo le agrandé la letra y le mandé 2 propuestas. Me figura como aprobado, pero no sé cuál de las 2. Sí, yo lo estuve viendo. Apaga un cachito el micrófono. Lo estuve viendo, Malena, ayer y no me di cuenta la modificación. Lo estaba por buscar ahora para volverlo a mirar y marcártelo. Así que quédate tranquila que esta noche te lo marco. Listo, ¿Sí? Listo, muchas gracias. Yo así empezaba a grabar porque como estamos todos con muchas cosas para organizarme los tiempos, ¿no? Está bien, yo te lo voy a marcar ahora, te lo voy a marcar de alguna manera como para que no te confundas, ¿sí? Listo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Ana, buenas noches. Te hago una consultita. Mira, yo mandé anteayer uno de los bocetos corregidos, que era el que me habías dicho que vaya por ese camino, pero lo mandé mal y resulta que está mandado anteayer, pero lo volví a mandar. Eso te corregí, me parece. Pero no me quedó, no recibí la respuesta porque lo envié mal. Me decía como que estaba, no sé si mal enviado, lo volví a enviar esta tarde otra vez. Bueno, ahora me voy a fijar también. Porque me faltó eso, cambié todo, hice un boceto todo nuevo, el que me habías dicho que vaya por ese camino. Bueno, dale, me voy a fijar, ahora te anoto acá para ir a mirar lo que hizo también. Muchísimas gracias. De nada. ¿Yo puedo consultar? No. Sí, quería saber si todo este proceso del registro y del espejado y de todos los pasos a seguir hay que presentarlos como en el trabajo anterior, que tuvimos que presentar la matriz espejada y todo este proceso ahora del registro. ¿Entiendes lo que quiero contar? Sí, perdón. Está bien, Marisa, decile vos que a mí se me entrecorta. Que cuando armemos la clase, ahí va a figurar todo lo que tenés que presentar. Vas a tener que presentar fotos. Vos helada con el boceto espejado del registro y de las estampas. Ahí lo vamos a especificar bien todo lo que tenés que presentar. Sí. Bueno, gracias. O sea, Marisa, déjame agrego algo. Que no se olviden de mandar todo eso en un solo PDF, no van a mandar varios. Sí, sí. Eso después cuando hagamos la clase lo vamos a puntualizar, que sean uno solo. O sea, en un solo PDF, ustedes a medida que van haciendo el trabajo van a tener que ir sacando fotos. Primero arman el registro, una vez que el registro está armado, le sacan una foto para poder presentarlo. Después, cuando espejan el boceto y lo pasan sobre la matriz encajada en el registro, sacan otra foto. Cuando la matriz está desbastada, completa, sacan otra foto y luego mandan las 3 copias buenas, o sea, las 3 fotos de las estampas buenas. Quería aclarar, antes de seguir con las consultas y que se nos vayan, quiero aclararles un par de cosas. Por un lado, el próximo Meet no va a ser el miércoles que viene, sino el 8 de octubre, de manera que tengan tiempo de trabajar y
el miércoles 8, si hay consultas sobre este tema, las puedan hacer. Perdón, Laura, Sí. 8 de septiembre, no octubre. Ah, perdón, 8 de septiembre, gracias Guillermo, sí, ando con los meses un poco cambiados. Sería importante, no diría restrictivo, pero sí importante, que para el 8 de septiembre el boceto de blanco y negro de imagen y palabra ya esté aprobado, sí o sí, el 8 de septiembre. Los que ya lo tienen aprobado, por supuesto, arrancan con el trabajo y de acá al 8 de septiembre supongo que irán mandando y una vez que estén aprobado, arrancan. Pero pondríamos como una fecha límite tentativa el 8 de septiembre para ya tener aprobado el boceto de blanco y negro. Así no se duermen en el intento. O sea que, salvo algún caso excepcional, algún problema excepcional, el 8 de septiembre sería la fecha máxima para tener el boceto de blanco y negro aprobado. Por otra parte, en este tema de las estampas buenas, recuerden que tienen que tener 3 correctas y en buen estado. Si las que nos mandan al campus no son satisfactorias, tendrán que sacar más, pero solo numeran las buenas. Estamos viendo, por otro lado, el tema de la vuelta a la presencialidad. Nosotros tenemos el problema del turno de la noche, que por ahora la facultad cierra a las 19 y nosotros arrancamos 19:30. Vamos a solicitar una extensión hasta las 21 horas, que vamos a ver si nos la dan, porque depende de los no docentes, no de la dirección de la escuela. Y en el caso de conseguir esa extensión, en realidad no es un tiempo suficiente de 19:30 a 21 como para que estampemos en la facultad y además con todo el tema de las burbujas. Con lo cual, la realización de los trabajos, salvo que haya un cambio de que de pronto la facultad se abra hasta las 11 de la noche, cosa que no creo, todo el trabajo se va a hacer virtual. Pero vamos a solicitar una clase presencial, creo que para el 20 de octubre, donde vamos a armar 2 burbujas en 2 salones, para que puedan ir mostrándonos los trabajos ya realizados, las estampas, en forma presencial. O sea, que cumplan con los requisitos porque antes del futuro coloquio o examen, vamos a tener que chequear en la presencialidad las estampas. Calculamos que vamos a hacer una en octubre y después ya en noviembre, que es consulta, ocuparemos las 4 clases de noviembre en forma presencial. Así que todo lo que han hecho, todas las estampas aprobadas, por favor guárdenlas porque las van a tener que presentar en forma presencial. ¿Sí? Bien, seguimos con las consultas de lo que necesiten preguntar. ¿Puedo consultar? ¿Sí? Yo envié ayer el boceto, lo corregí, lo arreglé todo como me habían sugerido, y ahora me aparece como calificado, pero no sé, como que no me aparece otra cosa. No sé si está aprobado o no está aprobado. Pero ¿con qué calificación te aparece, Juliana? No, me aparece calificado y nada más. No puede ser, tiene que decir aprobado o algo así. No, me aparece el casillero en verde y dice calificado y nada más. Pero la calificación está más abajo. Sí, pero volví a entrar para ver si estaba tildado y no, me sigue apareciendo igual. ¿Cuál era tu boceto, Juliana? El de los niños que tienen como unas máscaras. Yo te lo corregí, Juliana. Bueno. Te lo corregí y además te agregué bastante... Bueno, la última corrección me aparece del 20 de agosto y yo ayer volví a enviar de nuevo otro boceto trabajado en base a esa corrección. El de ayer yo no lo vi, ¿eh? Bueno, yo envié ayer
y bueno, me aparece eso como calificado, pero nada más. No, lo que ¿Será pasa es porque que no lo vieron? no, a veces nosotros entramos a ver la evolución de los trabajos, pero por ahí no hacemos ningún comentario. Claro. El sistema te dice que está corregido porque alguna de nosotras entró, pero si no agregó ningún dato es porque no tuvimos tiempo, por lo que sea, no alcanzamos a perfecto. Con la corrección. Tené paciencia porque son estos alumnos y... Sí, no es por apurarla, seguro, pero como comentaban que habían estado viendo y demás, quería sacarme la duda de si tenía un error. Quédate tranquila, yo sigo, tu boceto lo sigo yo. Y no me acuerdo ayer si lo vi porque estuve corrigiendo, pero no recuerdo si fue el tuyo. Claro. Pero bueno, quédate tranquila que entre mañana y pasado vas a tener tu respuesta. Bueno, muchas gracias, Ana. Ana, ahí me fijé y sí, figura como que lo envió pero no está corregido todavía, así que espere, en estos días le va a llegar. Bien, sí. Sí, porque piensen que ustedes son muchos alumnos y vamos corrigiendo entre las tres, Marisa, Ana y yo, y tenemos la costumbre de que, bueno, la que si arrancaron conmigo, siguen conmigo, si arrancaron con Ana, y Marisa con Marisa, pero yo, por ejemplo, entro a mirar, yo, Juliana, el tuyo, lo entré a mirar, por ejemplo, pero no lo corregí porque te sigue Ana. Pero entonces por ahí a veces entramos, o las chicas también, para ver el trabajo que no estamos corrigiendo, pero para ver qué hizo el alumno, y no agregamos nada, entonces aparece así, pero no se hagan problemas. Silvana, ¿qué querés preguntar? Hola, ¿cómo les va? Les quería preguntar lo siguiente, me surgió una duda. Viste, Laura, que vos dijiste que podíamos llegar a volver en burbuja a una clase presencial. Nosotros 2020 vamos a mesa en la reunión que tuvimos, eso es lo que entendí, ahí les mostraríamos las estampas que hicimos, más estos dos últimos bocetos. ¿Nosotros también deberíamos ir a estas clases presenciales o directamente nos tenemos que presentar en mesa? ¿Cómo quedamos? ¿En qué condiciones? No. O sea, los del 2020 van a rendir en mesa, pero como era también en la presencialidad, tienen ustedes que ir a esas consultas presenciales porque tenemos que chequear los trabajos en la presencialidad de lo que hicieron en el 2020 y de lo que van a hacer ahora en el 2021. No te podés presentar a la mesa sin las consultas previas que te aprobemos los trabajos. Perfecto, Laura. Esa era la duda que me había surgido. Sí, entiendo. El 2020, lo que ustedes hicieron en el 2020 con materiales alternativos, obviamente no lo van a hacer de nuevo. Eso es lo que está aprobado. Sí. Es lo que tienen que presentar. Pero bueno, perfecto. Lo que van a hacer ahora, lo tienen. En realidad la consulta del 20 de octubre es para, bueno, y empezar a ver algo. No va a ser una clase, va a ser una consulta porque es muy reducido el horario. Y vamos a hacer 2 burbujas en 2 salones, una para el 2020 y otra para el 2021. Bien, Laura, entiendo. Bien. Federico, ¿qué querés preguntar? Federico Aquino. Nada, viejo. ¿Puedo hablar mientras? No se escucha. Será que estaba queriendo consultar a Federico, pero estaba muteado, no sé, no se te escucha, Federico. Chao, Federico. Bueno, no sé si mientras lo esperamos a Federico, no sé quién quería preguntar. Yo quería decir algo. Bueno. ¿Qué clase de mierda? Me había pasado con la última matriz que cuando entintaba, a veces había zonas donde pasaba y la tinta se salía. ¿Eso es porque me faltó prepararlo más todavía
o por qué será? ¿En qué material trabajaste? Con MDF. ¿Lo lijaste bien? Sí, lo lijé varias veces y le puse la laca. ¿Pero le diste una última lijada antes de entintar? Sí. ¿Que no te tomaba la tinta? Claro, me tomaba, pero cuando lo pasaba, había en alguna de las pasadas donde se me salía la tinta, entonces tenía que pasar de vuelta y ahí quedaba. No sé qué te puede haber pasado. Capaz le faltó lijado. Y es probable, si te rechaza la tinta, le debe haber, o se te grasó con algo, o le falta lijado. Bien, gracias. No sé ahora, Federico. Hola, hola. Ahí se te escucha. ¿Sí? Hola. ¿No se escucha? Sí, estúpido. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ah, buenísimo. No, les quería consultar porque, bueno, no me puedo conectar las otras MIT. Estoy cursando, bueno, otra carrera y, bueno, justo se me superpuso. Y, bueno, yo hablé con Lucía sobre la situación de que el único trabajo que lo había hecho virtual y como a muchos les ocurrió que se le borraron, se rompieron los discos duros, se formatearon las computadoras, etcétera. El imagen y palabra, por ahora no lo encuentro, así que voy a tener que reformularlo con su vez. Bueno, ustedes en el Drive tampoco tienen en esa base de datos la imagen. Entonces, mi pregunta era hasta qué fecha tenemos para los que estamos en esta situación, para volver a hacer el envío de los trabajos y consultar a ver si Y alguno de los trabajos... Federico, qué pena que no guardaste el boceto aprobado, pero bueno, si no lo encontrás lo tenés que volver a hacer. La fecha es la que acabamos de decir, o sea, para vos y para todo el resto, la fecha límite para en la entrega del boceto sería el 8 de septiembre, pero sería bueno que lo mandes antes del primero, antes del miércoles que viene, porque probablemente haya que hacerte correcciones. O sea que la fecha en realidad para tenerlo aprobado es el 8 de septiembre. Traten de mandarlo lo antes posible, como para que puedan ir reelaborando según las correcciones. Bueno. Está bien. Y a los alumnos del 2020, recuerden la sugerencia de la cátedra, ustedes no tienen una prueba previa de cómo se trabajan los materiales con las herramientas. Recuerden la sugerencia de la cátedra de antes de empezar a basar ya la matriz con el boceto aprobado, hacer alguna pruebita en un pedacito de matriz aparte, porque tienen que darle la práctica que no es tan sencilla. O sea, que prueben en algo, en un pedazo de matriz aparte, cómo se corta, cómo se entinta. Eso no hace falta que lo manden a la prueba, eso es para ustedes. Pero es una recomendación, que no se larguen directamente porque, bueno, es trabajoso. Bien, no sé si hay más consultas. Sí, buenas noches a todos. Una señal.
Concha de todo. Sí.